Nosotros estamos durante los meses de enero y febrero, hemos tenido ya lo que vendría a ser una serie. ¿Qué serie hemos estado teniendo? A ver, la serie de Eclesiastés. Para algunos dirán, oh, ya acaba la serie, y otros, qué bueno, vamos a pasar a otra cosa nueva, ¿no? No que qué bueno que acabó, sino qué bueno que terminamos el libro juntos. Así que en este día y esta última sesión del estudio y de la predicación del libro Eclesiastés, vamos a estar resolviendo los dos últimos capítulos. Así que les pido que rápidamente vayan a sus Biblias y busquen y abran sus Biblias en el capítulo 11 del libro de Eclesiastés. Eclesiastés 11, ahí se van a situar. He puesto por título a la prédica de hoy, Aprendiendo del Maestro. Aprendiendo del Maestro. Y vamos a desarrollar capítulo 11 y capítulo 12. Ustedes dirán, están dos capítulos, es mucho. No, capítulo 11 y capítulo 12 son pequeños y básicamente son el cierre del libro de Eclesiastés. En los primeros versículos, déjenme decirles, en el capítulo 11, el sabio habla acerca de consejos de inversión. ¿Cuántos de ustedes ha visto por ahí algunos gurús, ¿no? de los emprendedores que aparecen en redes sociales o siguen a una página de cómo hacerse rico o los millonarios que están en redes sociales? Hay muchas de esas páginas. Pero déjeme decirle que el capítulo 11 del libro de Eclesiastés empieza hablando sobre consejos. Empieza diciendo la palabra de Dios lo siguiente, dice, pon una semilla acá, pon el pan sobre el agua, como una forma de decirlo así, como un dicho, haz esto aquí, haz esto allá, pero el sabio le está diciendo que todas las cosas que tú hagas, aún tú diversifiques tus inversiones, no sabes de dónde va a producir. Te dice, diversifica, sí, te está diciendo, como que te está dando un consejo para los negocios, ¿no? Te dice, pon acá tu dinero, pon semilla aquí, pon semilla acá, pero eso sí te digo, puedes hacer todo esto, pero no sabes de dónde, prácticamente de dónde vas a encontrar el fruto, de dónde realmente vas a encontrar que realmente hay resultado. Y es así como empieza el capítulo 11. Yo he dividido esta enseñanza en dos partes. La primera parte la he titulado, Reconoce que la vida es pasajera y corre a Dios. Y en una segunda parte la he nombrado, Entiende el propósito de Dios para ti. Y para aquellos que apuntan, esto va a ser más fácil todavía, porque la primera parte que dice reconoce la vida que es pasajera y corre a Dios, tiene 3 consejos. ¿Cuántos consejos tiene? 3. Y la segunda parte tiene 2 conclusiones, que la segunda parte es entiende el propósito de Dios para ti. Pero ¿por qué, Pastor Marcelo? ¿Por qué lo divide de esta manera? Lo divide de esta manera porque de esta parte del capítulo 11 hasta cierto versículo, 11.1, para los que notan, 11.1 al 12.8, está hablando el sabio. Pero del versículo 12.9 hacia el final del libro, está hablando el autor del libro. ¿Recuerdan qué significa Eclesiastés? ¿Alguno se acuerda? Eclesiastés significa el predicador. ¿De dónde viene? De la palabra griega eclesía, aquel que predica en una reunión. Pero el hebreo usaba la palabra kohelet, que quiere decir maestro. Así que lo que vamos a hacer nosotros es tratar de cerrar este tiempo del capítulo 11 y aprender los últimos consejos del sabio. Y después vamos a entender la conclusión del autor del libro. Aún usted dirá, pero Pastor Marcelo ya me mareó. No se preocupe que a un momento vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a verlo como se dice, como si fuese el mapa. Bueno, yo le voy a adelantar algo. El autor tiene un inicio, el autor habla acerca de un sabio, este sabio supuestamente se entiende que es Salomón y el autor hace el cierre acerca de toda la enseñanza acerca del sabio. ¿Cuál es el objeto o quién es el objeto de estudio? El sabio. ¿Y el sabio qué hace? Está enseñándonos y dándonos consejos. Pero este autor que toma como ejemplo el sabio va a hacer una conclusión para que tú digas, ya leíste todo el libro, ¿cierto? Ya te enseñé todo lo que dijo el sabio, ¿cierto? Ahora quiero que sepas que esta es la conclusión final. Por eso la prédica se llama Aprendiendo del Maestro. Muy bien, entramos ya a la primera parte. Reconoce que la vida es pasajera y corre a Dios. Capítulo 11, versículo 1 al 12, versículo 8.
Y no voy a leer todos los versículos, sino lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomar algunos conceptos muy importantes. He puesto como primer consejo, y el primer consejo es este: nosotros no estamos en control, pero Dios sí, creador de todas las cosas. ¿Alguna vez ustedes han escuchado acerca de lo que llaman que es la ansiedad? ¿Alguno conoce o alguno conoce esta idea de por qué las personas tienen ansiedad? Normalmente aquellas personas que hablan acerca de la ansiedad te van a decir lo siguiente: la ansiedad es este deseo, este temor por las cosas del futuro. Pero también ese momento en el cual tú te sientes como que en un vacío porque sientes que has perdido el control. ¿Por qué en la pandemia las personas tenían ansiedad? ¿Por qué? Porque no tenían control sobre su propia vida, no podían salir, no podían saber si iban a vivir, no podían saber si se iban a contagiar o no. Habían perdido el control de todas las cosas. Pero déjame decirte que este primer consejo habla sobre el control, pero también habla sobre el conocer. Y habla sobre poner a Dios en primer lugar y arriba de nosotros. Yo creo que no existe mejor cura ni mayor cura que para la ansiedad es que nosotros podamos confiar en Dios. Que realmente podamos poner nuestras cargas delante de Dios y decirle: Señor, tú lo conoces todo, tú estás en control, yo no estoy en control. Pero a veces peleamos con Dios como si lo supiéramos todo, pero no lo sabemos todo. Y a veces peleamos con Dios como si nosotros tuviéramos el control, pero no tenemos el control de las cosas. No podemos decir qué va a pasar de aquí a una hora, ni qué sucederá mañana. No lo podemos decir. Y no podemos hacer que las cosas que queremos hacer realmente se den al 100% si es que Dios no las autoriza. Dile a que está a tu lado: Dios está en control. Acompáñenme ahí con sus Biblias. Vamos a leer el versículo 5 del capítulo 11. Eclesiastés 11:5, que dice lo siguiente: así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, el creador de todas las cosas. En pocas palabras, no te creas tanto, ¿no? En realidad no sabes nada. Wow, eso sí suena como hasta hiriente. ¿Pasó, Marcelo? ¿Qué pasó? ¿No? Y a mí me gusta de esa forma. No sé si a ustedes. Algunos dirán: no, pastor, muy fuerte, que no me diga que no sé nada porque si sé algo, he estudiado, he ido al colegio, he ido a la universidad, he hecho una maestría, tengo un doctorado y sé mucho. Sí, pero sabes, déjame decirte que no sabes lo que pasará el día de mañana. No sabes lo que va a suceder de aquí a unos años, ¿no? Es más, tampoco sabes el día que vendrá Jesucristo por segunda vez. No lo sabes, no sabes todas las cosas. Pero el hombre, como lo dice el sabio, se conduce como si supiera todas las cosas cuando realmente no las sabe. ¿Cómo empezaba el capítulo 11? Inversiones. Diversifica, invierte en la bolsa, toma las acciones de aquí, compra, vende allá, ponlo acá, fondo 1, fondo 2, fondo 3, para que tengas mejor rentabilidad. Toma este seguro, haz esto, aquello y te irá mejor. O sea, siempre hay esa idea, ¿no? Pero ¿sabes qué te dice el sabio aquí? Te está diciendo, y el Señor te está diciendo: tú puedes hacer todas estas cosas, pero no sabes de cuál vas a encontrar realmente el resultado. Solamente Dios lo sabe. ¿Qué te está diciendo con esto el Señor? Que debes de dejar de confiar en tus propias fuerzas, que debes dejar de confiar en lo que tú crees que sabes para empezar a confiar en Dios. Antídoto, píldora, remedio para la ansiedad. Entrégale a Dios el control de tu vida. Entrégale a Dios el control de tu vida. Cada día que sales, cada día que te despiertas, dile: Dios, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Por qué tengo que empezar? ¿Qué cosas te gustaría que empiece a hacer? ¿Qué oportunidad puedo tomar? ¿Qué cosa que tú has preparado el día de hoy para mí es la que yo tengo que echar mano? Entonces tu vida es una vida tranquila. No es que te despiertas a veces con la preocupación, ¿no? Algunos se despiertan por la mañana ya con temor. Algunos se despiertan ya con la mañana con pesadez. Algunos se despiertan ya por la mañana ya pensando prácticamente con el pensamiento de la preocupación del día anterior que no te dejó dormir. Y entonces no viven una vida sana, saludable, porque están siempre pensando en aquellas cosas que ellos tienen que resolver. Que ellos, si no solamente ellos, si no fuese por ellos, nadie lo solucionaría. Porque es una vida en la que sí, Dios, soy creyente, creo en Dios, pero Dios está muy lejano de tu vida cuando haces eso.
porque estás tomando para ti las preocupaciones y crees que tú las vas a solucionar cuando solamente Dios es el único que puede hacerlo. ¿Dios te va a usar? Sí, que Dios te va a usar, pero tienes que darle el control de tu vida a Dios. Así que este primer consejo que trae la palabra nos ayuda a ¿qué cosa? A descansar. A descansar en que Dios está en control. Dile que a tu lado, descansa, Dios está en control. Segundo consejo, ahí cerca nada más, ustedes están con sus Biblias, capítulo 11 de Eclesiastés, y el versículo a continuación es el versículo 9 y el versículo 10. Pero este segundo consejo lo he llamado, hagamos todo lo que nos dé la gana, pero de todo daremos cuentas. Hagamos todo, sí, hazlo, no hay problema. Pastor Marcelo, una llamada, o Pastora Lourdes, Pastor Paul, Pastor Fidelito, Pastora Ada, Pastora Carolina, una llamadita. ¿Puedo hacer esto? Sí, por supuesto que puedes hacerlo. Pero ¿quién dice que lo que estás a punto de hacer es bueno o es malo? ¿No? ¿Qué está diciendo el sabio? El sabio está diciendo con ironía. Y es por eso que nosotros cuando leemos la palabra de Dios tenemos que ser responsables. Algunos dicen, pero Pastor Marcelo, ¿esto que dice la palabra de Dios es literal o es una imagen o es una analogía? ¿Qué cosa es? Pero a veces como no leemos con responsabilidad pensamos que algunas cosas que están en la palabra de Dios son literales y no son literales, son ejemplos. ¿Te está diciendo realmente el sabio que hagas lo que te venga en gana? ¿Que realmente lo hagas? ¿Te dice acaso el sabio, hay droga, pruébala? ¿Te está diciendo eso? Te está diciendo que lo puedes hacer, pero no te está diciendo que te convenga o que sea bueno para ti. Entonces nosotros de manera responsable, como lo estamos haciendo en la iglesia, estamos aprendiendo la palabra de Dios y entendiendo. De acá a aquí se presenta una ironía. Y la ironía está en Eclesiastés 19 del 9 al 10. Eclesiastés 11 del 9 al 10 que dice lo siguiente. Vamos ahí leyendo, ustedes me siguen ahí. Dice la palabra de Dios: alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Toma en cuenta que Dios te juzgará de todo esto. Aleja de tu corazón el enojo, aparta de tu cuerpo la maldad, porque juventud y vigor son pasajeros. En otras versiones, ¿cómo le llamaba el sabio a la vida? Le llamaba que todo era vanidad, ¿no? Y cuando comenzamos también este estudio, en la primera sesión hablábamos también que la vida era como el humo, que la vida era como algo que está hoy y que después se disipa. Déjeme decirle que se llama Eclesiastés porque hay un predicador y hay un maestro de una congregación. Pero ¿a quién le está hablando? Le está hablando a un público que donde también hay jóvenes. Le está hablando a jóvenes, le está hablando a adultos. Le está hablando a toda una congregación el sabio. Es el sabio que está delante. Pero ¿qué está diciendo este sabio? Hazlo, haz ello, haz lo que quieras. Pero ten en cuenta que de cada cosa que tú hagas, eso darás cuenta al Señor. Muchos de nosotros vivimos como si no tuviésemos autoridad alguna. Como si no tuviésemos que darle, como se dice, cuentas a alguien. Justo ahora en el almuerzo, hablando, la pastora Luis mencionaba sobre de un momento atrás en el cual dijo a una de sus hijas que mientras que ella estuviese en la casa, se tenía que regir a las reglas de la casa. Pero a veces nosotros, siendo hijos de Dios, ¿no? Siendo hijos del Señor, nos queremos regir por nuestras propias reglas. Sacamos el DNI azul antes de tiempo y creemos porque ya lo sacamos, ya somos independientes y que no tenemos que darle cuenta a Dios de nada de las cosas y que somos solos y que no hay que decirle nada a Dios para lo que voy a hacer o lo que voy a dejar de hacer. Déjame decirte que Dios mismo nos habla a través de su palabra y nos está diciendo que las cosas que vienen delante de ti a hacerlas puedes hacer. Hazlas. Pero ten en cuenta y recuerda una por una que de cada cosa vas a tener que responder delante de Dios. Algunos quieren vivir, como se dice, una vida sin control, una vida sin darle cuentas a Dios, una vida sin líneas
sin, como se dice, sin límites, que es la palabra adecuada, y simplemente creen que, bueno, voy a hacer esto y no va a pasar nada. Pero déjame decirte que toda acción tiene una consecuencia. Y el sabio está diciendo, hazlo, pero ten en cuenta que de cada cosa vas a tener que darle cuentas al Señor. Así que nosotros tenemos que tomar este consejo. Saber que cada cosa que hagamos, la hacemos, por supuesto, en todo momento delante de Dios. ¿Alguno de ustedes piensa que cuando usted se esconde en un cuarto o cuando se esconde en un baño, Dios no está? Por supuesto que Dios está y Dios conoce todo lo que hacemos y cada cosa que se presenta delante de nosotros y cómo es que nosotros respondemos delante de Él. Ahora, ¿con qué cara podemos a veces acercarnos a Dios? Y por eso que tal vez alguno ni siquiera se acerca a Dios porque sabe que no está viviendo como a Dios le agrada. Porque ha echado mano tal vez de la situación que estaba delante, ha pecado delante de Dios, pero tiene temor o se siente avergonzado y tiene semanas de que no ora y que no busca a Dios porque se ha permitido cosas en su corazón. ¿Qué está diciendo nuevamente el sabio? ¿Qué nos dice el Señor? Que vamos a dar cuentas de cada uno de nuestros actos. Ahora, ¿pero cuál es la idea? ¿La idea de la palabra solamente es chancarnos, como se dice? No, la idea del Señor es que nosotros recapacitemos. La idea del Señor es que, número uno, en el primer consejo, sepas que tú no tienes el control de todas las cosas. Número dos, que no conoces todas las cosas, que no sabes prácticamente nada de lo que pasará el día de mañana y solamente Dios lo sabe. Y que cada cosa que tú hagas, como otro consejo que estamos viéndolo, cada cosa que tú hagas, la puedes hacer, sí la puedes hacer. Pero, ¿realmente será bueno para ti? ¿Y pasarás, como se dice, sin darle cuentas a alguien? No, no pasarás sin darle cuentas a Dios. Vamos al tercer consejo, en este mismo capítulo. Tercer consejo, acércate ahora, no sea que mañana ya no haya tiempo. ¿Ah? Y vamos a leer ahí Eclesiastés capítulo 12, del 1 al 2. ¿Qué dice la palabra? Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Antes de que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas y vuelvan las nubes después de la lluvia. Aquí está diciendo el sabio, acuérdate antes, dice, ¿no? Y corre. ¿Por qué yo le puse corre a Dios? Porque la vida es coegelet, como yo le enseñé en la primera sesión, y coegelet es humo, es neblina. La vida es neblina. Yo tengo hoy 44 años. No sé en qué momento, como se dice, se pasó la vida, ¿no? Es como que no sé cómo apareció Adriana y cómo apareció Luana, ¿no? Algo así pasó en mi vida, porque antes era joven y ahora soy menos joven, por si acaso no tan viejo, ¿no? Entonces la vida es coegelet, la vida es una neblina, la vida es algo que está y que luego desaparece. Yo estaba en la mesa sentado y miraba a las personas que estaban en la mesa a la hora de almorzar y yo decía, hoy estamos, pero a veces hablamos de los que ya no están. Y veía la foto ahí de la abuelita, ¿no? Que estaba ahí en el celular de la pastora y decía, ¿cómo es que a veces nos sentamos a la mesa y hablamos de aquellos que de repente ya no están? Y hablábamos acerca de cómo sería de repente el pastor Harold con su nieta Luana, ¿no? ¿Cómo sería? Porque la ven así media tremenda ella con sus cosas y sus palabras, ¿no? La pastora decía, sí, seguramente le estaría engriendo. Yo le dije a Carolina, seguramente le estaría diciendo, corrige a tu hija, ¿no? Porque se pone brava a veces Luana también. Pero cuando hablamos y nos ponemos en esta situación, yo meditaba en ello, ¿no? A veces hablamos y nos sentamos y hablamos de aquellos que ya no están. ¿Por qué? Porque la vida es pasajera, generación en generación va pasando. Vas a un lugar y recuerdas, oye, esa canción me hace acordar a mi abuelo X, ¿no? Ves un carro, era el carro de mi abuelo. Ves algo, ves una generación hacia atrás. ¿Por qué? Porque no sabes de cuándo, en qué momento tenías una edad y en qué momento hoy tienes otra edad y ves cómo el tiempo pasó a una velocidad tremenda. Veías a tu hijo, a tu hija pequeñito, ¿no? Lo tenías en fotitos, como se dice,
Pero después lo ves y lo ves ahí todo grandote a nivel de tus ojos tal vez, ¿no? Grandes, ya no tienen la misma actitud que cuando eran más pequeños y la vida ha pasado rápidamente. Algunos nos conocemos aquí con cabello negro y ahora nos conocemos con cabello blanco, ¿no? ¿Ah? No lo digo por la hermana Martita, sino lo digo, ya, digo por atrás, dice, por favor, ¿no? Pero el tiempo y la vida es así, la vida es como neblina y el sabio te está diciendo varias cosas. Y si tú, como se dice, las agarras y realmente las atesoras en tu corazón, va a producir cambios en tu corazón. Me gustaría recordar y volver a decirlo seguramente, pero quiero reconocer y saber que yo no estoy en control y que tú tampoco estás en control. Que tú no sabes lo que pasará el día de mañana y que yo tampoco sé lo que pasará el día de mañana. Que yo puedo intentar invertir en muchas cosas, pero no sé cuál de ellas dará fruto porque solamente Dios la sabe. Que mi remedio para la ansiedad es saber que Dios está en control y que yo no estoy en control. Y cuando el sabio dice, acuérdate joven, te está diciendo, hazlo de lo más rápido que tú puedas. Apenas nazca, conoce a Dios. Apenas puedas, acércate a Dios. Apenas puedas hacerlo, corre rápidamente. Las palabras del sabio, hay en las palabras del sabio una urgencia. Y esa urgencia te la transmito hoy a ti. Dios no te está diciendo que mañana hagas cambios. Dios te está diciendo que hoy hagas cambios. Dios no te está diciendo que mañana renuncies a tus pensamientos de control, a tu deseo de tener el control. Dios te está diciendo que renuncies a tus pensamientos de control hoy mismo para que puedas tener paz, para que puedas tener tranquilidad. Es por eso que la palabra de Dios pone esto aquí. Pone este texto para que nosotros podamos realmente abrir nuestros ojos y entender lo que el Señor quiere decirnos. Dice, acércate ahora, el consejo, no sea que mañana no haya tiempo. Eclesiastés 12, 1, 2 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno, antes de que dejen de brillar el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Pero también dice y habla acerca de lo que pasa cuando uno llega a la vejez. Y algunos tal vez ya estarían como yo, tal vez renegando de que ahora nos duele algunas cosas, ¿no? Y nos sentamos a la mesa con los amigos y me dicen, bueno, yo ya no puedo hacer esto porque hago esto 2 minutos y me duele la espalda. Y solo tiene 1 año menos que yo, ¿no? Y no, es que yo esto ya no lo puedo hacer, ¿no? Porque si hago esto ya me duele la rodilla, ¿no? Y no, ahora ya no puedo jugar vóley porque me duele el hombro. Entonces, la vida va avanzando. ¿Y qué te está diciendo el sabio? La vida va avanzando y tienes que tomar buenas decisiones en la vida. La vida es rápida, pero te está diciendo que te acerques antes de que se apague la luz, como se dice, o antes de que se baje el telón. No, pero yo sé cuánto voy a vivir. Déjame decirte que tú no sabes ni yo sé cuánto vas a vivir. No podemos, miren cómo vivimos, ¿ah? O sea, si nos damos cuenta, cómo vivimos cada día, como si supiésemos que el día de mañana vamos a tener vida, como si supiésemos que mañana vamos a hacer muchas cosas y no sabemos qué ha de pasar el día de mañana. Es más, la palabra nos llama necios, porque ellos dicen, sí, mañana haré esto, haré aquello. ¿Y qué te dice el Señor? Necio, porque no sabes que el día de mañana vendrán a pedir tu alma y no estarás en este lugar. No, es que yo he declarado, he confesado, he lanzado la palabra y porque lancé la palabra se va a dar. Nuevamente Dios te dice, necio, no sabes lo que va a pasar el día de mañana, ni sabes qué cosa va a suceder, solamente Dios sabe todas las cosas. Eclesiastés, el 12, versículos 6 y 7 dice lo siguiente, acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre las vasijas de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se rompa la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue el espíritu y el espíritu volverá a Dios que es quien lo dio. Y esta parte final es un bálsamo también para nosotros, porque el sabio está confesando y declarando que nuestro espíritu volverá a Dios, ¿no? Tenemos una vida, ¿cierto? Pero déjame decirles que tenemos una sola oportunidad, en realidad. No, es que yo tengo muchas balas, la vida es como una ruleta rusa, ¿no? Doy vuelta a la ruleta y disparo, y tal vez una me deje vivir y otra no me deje vivir, no.
En realidad solo tenemos una sola vida para aquellos que piensan en la reencarnación, porque me ha tocado hablar con algunas personas y me dicen, no, yo pienso, Marcelo, que yo en mi anterior vida era así, porque a veces cuando sueño y a veces me encuentro con estas situaciones, parece que yo he vivido, ya les he vivido antes. Ese déjà vu me está llevando a mi antigua vida. Seguramente antes eras, no sé, un gato o era no sé qué cosa era, pero habla acerca de que tiene muchas vidas, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que solo tenemos una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades tenemos en realidad? Una sola oportunidad, y es la oportunidad de la vida. Pero a veces vivimos, tal vez de manera, como se dice, como los de la religión tradicional, pensando que nuestras buenas obras nos van a ayudar en el promedio, ¿no? Algunos están así como en los bimestres, ¿no? En tal tiempo de la vida tuve buena nota con el Señor, en este bimestre no estuve tan bien con el Señor, el bimestre que viene me tengo que esforzar, y el último, porque si ya no me esfuerzo en este último, ya salgo jalado, ¿no? En la vida. Entonces, algunos quieren, entre comillas, al comienzo jugar en la vida, disfrutar la vida, probar, tomar lo que se viene en gana, y decir ya cuando sea más viejito, en el último bimestre, dicen algunos, ¿no? En el último bimestre, ya cuando estoy medio viejito, ya no puedo disfrutar tanto porque ya no puedo ni para salir a la fiesta ni nada y me tienen que llevar en silla de ruedas, entonces ya ahí voy a dejar de bajar un poco la carga, dicen algunos, para hacer las cosas bien porque estoy cercano ya a cerrar los ojos, como dice Eclesiastés. Y a veces queremos pensar y vivir así. Vivir pensando que tenemos nuevamente el control. Oh, control. Otra vez aparece el control. Porque creemos que ya nos vamos a acercar a Dios. En un momento ya nos vamos a acercar a Dios. Pero cuando sea más viejito, ¿no? La clásica, cuando yo vine a los pies de Jesucristo, alguien me dijo, ahora estás en las cosas de Dios, en la religión. Pero eres muy joven, me dijo, ¿no? ¿Qué cosa decía con eso? O sea, que como que la religión era para los viejitos, ¿no? No, hay que ir ya cuando eres viejito, ya que te lleven, ¿no? Entonces, pensaban que porque yo me había acercado a Dios y en realidad Dios me había buscado a mí, porque es la realidad de las realidades, era porque no, que ya muy adelante, tienes que disfrutar más, tienes que vivir más. No, déjame decirte que eso es de necios en realidad. Porque, ¿qué tal digo yo? Voy a sacar mi cálculo, ¿no? Voy a disfrutar la vida, ¿no? Entre comillas, como Eclesiastés también lo menciona, ¿no? Pero ¿qué pasa si el día de mañana no tengo tiempo, ya no me da en el último bimestre, ya no aparece, ni siquiera sale el maestro, ya no hay notas, no hay nada? Y simplemente no puedo estar delante de Dios porque creí vivir mi vida como quise. Pero ¿qué dice nuevamente Eclesiastés? Que te acuerdes del Señor con urgencia y no confíes en tus obras, no confíes en las cosas buenas que haces, no pienses en el promedio. Y con eso, como se dice, quiero un poco ir contra esta idea y este pensamiento que a veces creemos. Señor, pero si yo hago buenas cosas. Señor, pero si yo te sirvo. Señor, pero si yo arreglo las sillas. Señor, pero si yo toco el teclado. Señor, pero si yo le ayudé a la hermana. Señor, pero si yo el otro día no le pegué no sé, aquí a una persona cuando se lo merecía. Señor, pero yo no le mentí. Señor, pero yo hice tantas cosas. Y a veces vamos delante de Dios creyendo que nuestras obras son suficientes y son lo mejor para ganar el cielo. Déjame decirte que este no es otra cosa y otro pensamiento que la salvación por las obras, cosa que la palabra de Dios no enseña. Dios nos enseña que la salvación es por la fe en Jesucristo y no por nuestras obras. Porque si fuéramos a nuestras obras, tendríamos que leer el versículo que está en Isaías 64:6, que dice lo siguiente, versión NTV. Dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. ¿Qué cosa está diciendo esto? Que nuestras buenas obras de justicia, lo que hacemos, que creemos que hacemos muy bien, son como un trapo de inmundicia. Y no me gustaría decir exactamente qué se refiere a eso, pero búsquelo usted, googleelo, busque el diccionario y vea un comentario. No, un trapo sucio dice acá, pero trapo de inmundicia es mayor a ello. ¿Ok? Entonces, no sirve lo que yo voy a hacer. No, pero Pastor Marcelo, yo he hecho cuántas cosas, no sabe lo que yo he hecho, cuánto dinero he dado a la iglesia.
No, por mí se han comprado el parlante de la derecha y de la izquierda. No, por mí pusieron el micrófono nuevo, ¿no? Y a veces creemos que nuestras obras nos van a ayudar, ¿no? A tapar nuestros pecados. Pero, ¿qué le interesa a Dios más que nuestro propio corazón? Es lo único que le interesa. ¿Le interesa tu corazón o no le interesan tus obras? Tus obras no tienen comparación. Nosotros somos falibles, somos imperfectos. Ay, Pastor Marcelo, hoy día nos ha dicho imperfectos, hoy día nos ha dicho que no sabemos nada, hoy día nos ha dicho que ya, bueno, ya poco más y alguien me tiene que levantar afuera, dice, ¿no? Pero ¿sabes qué? Este es un antídoto, eso es importante. ¿Por qué? Porque acá tienes que salir diciendo, Señor, tú tienes el control. Señor, tú lo sabes todo. Señor, en ti voy a confiar, ¿no? En ti voy a dejar mis cargas, en ti voy a dejar todos mis problemas y voy a poder confiar en ti. ¿Ah? Gloria a Dios. Ahora, vamos a sus Biblias. A ver, vamos todos con las Biblias y vamos todos con nuestras Biblias y vamos a hacer una revisión para entender esto. Hasta aquí ha hablado ¿quién? Estamos hablando sobre el sabio. El sabio termina básicamente su explicación y su vida hasta el versículo 8 del 12:8. Pero ahora va a hablar ¿quién? Va a hablar el autor del libro. Porque nuevamente, como yo les dije, el autor del libro tomó a Salomón o tomó al sabio como instrumento de enseñanza. Dile que a tu lado, Salomón me ha enseñado mucho. Porque Dios lo ha querido así. Entonces ustedes que tienen su Biblia en la mano, por ejemplo, vamos a hacer una mirada rápida a esta idea, para que con este cierre ustedes digan ya, con esto ya cerramos bien el libro, cerramos con broche de oro, entendemos perfectamente lo que la palabra dice. Si ustedes van al capítulo 1, y algunos que tienen Biblia física, van al capítulo 1 de Eclesiastés, del versículo 1 al versículo 11, déjenme decirles, que allí empieza hablando el autor del libro y dice, palabras del predicador. Él está hablando en segunda persona, el autor está diciendo, palabras del predicador. Dice, así empiezan sus Biblias, ¿no? Palabras del predicador, capítulo 1, versículo 1. Y él habla hasta el versículo 11, aquel que es el autor del libro. ¿Por qué? Porque el versículo 12 dice lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 2 dice, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Primero, del versículo 1 al versículo 11, habla el autor. Y aquel que es el objeto de nuestra enseñanza, que es el sabio Salomón, aparece en el versículo 2 porque dice, yo el predicador. Al comienzo dice las palabras del predicador, el autor, y el versículo 2 empieza hablando el que vendría a ser el objeto de nuestra enseñanza. Ahora, ¿cómo sabemos que hay un cierre? Vamos al versículo 8 del capítulo 12. 12:8. ¿Cómo cierra el sabio sus palabras? Dice lo siguiente en el 12:8. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y hasta aquí habló el predicador, el coegelet, el maestro, el sabio, el objeto de nuestra enseñanza, el modelo de quien estamos aprendiendo. Pero ahora el autor va a hacer el cierre de este libro. Te ha puesto en una clase el autor, ¿no? Te ha puesto en una clase y te dice, ahora vamos a cerrar la idea y te dice en versículo 9, dice, y cuanto más sabio fue, ya no está hablando en primera persona, ¿está hablando de quién? De aquel que es Salomón, el sabio. Dice, versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. ¿Ah? Y esta segunda parte y la segunda parte final, para que no se aburran, para que no digan, no, ya pues Pastor Marcelo, ya vamos unos minutos, se está pasando el tiempo. Segunda parte y final que tiene dos conclusiones. ¿Cuántas conclusiones tiene? Dos conclusiones. Entiende el propósito de Dios para ti. Entiende el propósito de Dios para ti. Y la primera conclusión es, Dios ha invertido tiempo en ti. Diga que a tu lado, Dios ha invertido tiempo en ti. Ya hace un momento leí el versículo, lo vi en la versión Reina Valera, pero ahora lo leo en la versión... sí, lo leí en la versión Reina Valera, ya estaba. Acá yo también lo había puesto. Okay. Ahora, ¿por qué Dios invierte tiempo en ti? Porque te ama, hermano. Porque eres su hijo, porque eres su hija. Por eso Dios invierte tiempo en ti. ¿Por qué el sabio Salomón
dio su vida para ser un ejemplo. ¿Por qué el autor del libro usa a Salomón? Para enseñarnos, porque Dios se preocupa de nosotros. El autor va a hacer un cierre del libro. ¿Y para qué lo va a hacer? Para decirte que esta es toda la vida, y esto es todo lo que tienes que aprender, y esto es todo lo que tienes que saber. ¿Pero para qué lo he hecho? Dice el autor del libro. Para que sepas que así es la vida y es así como quiero que tú vivas, porque este es el deseo de Dios. Y está todo el consejo para que tú puedas vivir en la vida, para que realmente puedas recapacitar. Ahora, las palabras del predicador son las mismas que Dios está hablando a nuestras vidas. Sus palabras no siempre son cómodas, pero si uno las acepta, produce cambios. Y vamos a ver acá la analogía que hace el autor acerca de este consejo. Vamos a Eclesiastés 12:11. ¿Qué dice? Que dice lo siguiente: las palabras de los sabios son como aguijones. Se refiere al sabio, ¿no? Como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos, dados por un solo pastor. Y está haciendo una analogía, ¿no? ¿Cuál es la analogía? La analogía del pastor que corrige. La analogía del pastor que tiene una vara y esa vara es puntiaguda, porque así usaban esos pastores para empujar a las ovejas del rebaño. Con una vara que no era una vara de algodón, ¿no? No era una varita bonita, era una varita que hincaba seguramente, ¿no? Y por eso dice eso el autor del libro. Que los consejos del sabio son así, que son varas que necesitamos para qué cosa, para encaminarnos en la vida, para que realmente hagamos los cambios que tenemos que hacer. ¿Por qué? Nuevamente ese principio, porque Dios ha invertido tiempo en nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero cuando dice que Él es como, que sus palabras son como las palabras de un pastor y sus colecciones son como clavos que hincan, es porque realmente a veces no nos gusta escuchar lo que hoy escuchamos. Seguramente alguno de ustedes dirá, o conversando por ahí dirá, el pastor Marcelo habló sobre varios clavos, algunos me hincaron, ¿no? Algunos por ahí como que hicieron un poco de daño, porque me fastidiaron y me incomodaron. Es que es así, la palabra de Dios dice es así. No es que venimos, me encanta ese lugar donde voy yo, porque ahí siempre me dicen todo lo bueno, y nunca me dicen que estoy en error, y nunca me dicen que he pecado, siempre me dicen que lo estoy haciendo muy bien. Y en realidad a veces lo hacemos más o menos, no tan bien a veces. Necesitamos cambiar, necesitamos reconocer que hay cosas que tenemos que dejar, necesitamos reconocer que tenemos que correr a Dios, necesitamos dejar aún el propio control que creemos nosotros tener en nuestra propia vida y nos hacemos nosotros como Dios a veces o muchas veces. Pero déjenme decirles que cuando habla acerca de las palabras como un pastor, está hablando del pastor que es el príncipe de los pastores. ¿Y quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo, como lo dice 1 Pedro 5:4. Jesús es el príncipe de los pastores. Y quiero que reconozcas en este tiempo que es Dios el que se preocupa por ti porque Él desea que tú seas un poco mejor hoy. Que tú seas una persona mejor de la que viniste en esta tarde. Tal vez dijiste, voy a la casa del Señor, voy a cantar, voy a alabar a Dios, voy a darle a Dios todo lo que soy, pero también voy a escuchar su palabra. Y ese escuchar su palabra es el tiempo que Dios nos permite y que nos da para poder ser mejores también. Hablamos sobre la primera conclusión, ahora cerramos con una segunda conclusión. Y la segunda conclusión es, todo se resume en teme a Dios, obedece su palabra, porque de todo acto serás juzgado. El autor dice, te he hablado de todo, te he dicho de todo. He usado a Salomón como ejemplo, ¿no? Aquel que escribió Proverbios lo he usado como ejemplo. Pero ¿sabes qué? Lo vamos a resumir de esta manera. Te he dado muchos ejemplos, te he dado muchas ideas, te he puesto en diferentes situaciones de la vida, pero vamos a resumirlo de esta manera. Teme a Dios, le dice el autor. Te está diciendo nuevamente, pon por obra la palabra del Señor y te está diciendo, ten presente que de toda cosa que tú hagas serás juzgado. Hace poco escuchaba a un pastor hablar sobre otra persona acerca del conocimiento. Este pastor le habían preguntado acerca de la situación que había pasado en el Estados Unidos, donde un pastor bautista que lo conocían como ser una persona buena, conocedora de la palabra, entre comillas, un buen hombre, un buen esposo, un buen padre,
había aparecido en otro lugar de Estados Unidos porque había asesinado a una persona. Había asesinado a una persona y había dejado a su familia. Pero este pastor hablaba de este otro pastor, hablando de que el conocimiento es importante, pero no es más importante el saber que el ser. Porque a veces, como dice el sabio, y aquí lo va a terminar diciendo, el sabio termina diciendo, ¿sabes qué? No hagas muchos libros. Porque a veces el leer, como dice, da cansancio. ¿Pero a qué se refiere? No se está diciendo que no estudies. No te está diciendo que no inviertas tiempo en la palabra de Dios. Te está diciendo que aquí está resumido lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es temer a Dios. Poner a Dios en primer lugar en tu vida. Y temer a Dios no es temor, sino es reverencia. Poner a Dios como el primero en tu corazón. Como aquel que manda, como aquel a quien le vas a dar cuentas, como aquel que es tu autoridad, como aquel que está bajo control y tú estás bajo su control. Entonces vas a poder vivir en paz. Pero el autor está diciendo, y te lo dice como si el Señor mismo te lo estuviese diciendo, te dice, hijo mío, y así termina capítulo 12, versículo 12 al 14, dice, ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. En fin, todo el discurso oído es este, todo lo que te he dicho, dice, ¿no? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda cosa encubierta, todo pecado en secreto. Hace un momento decía, irónicamente decía el sabio, ¿no? No le des, como se dice, freno a tus ojos, mira lo que quieres. No le des freno a tus deseos, haz lo que te venga en gana, ¿no? Pero de todas las cosas seremos juzgados, dice el autor del libro como conclusión. ¿Qué consejo debo seguir hoy? Y con eso, ¿con qué tenemos que cerrar? Con esta misma idea. Tengo que poner a Dios como el Señor de mi vida. Tengo que poner a Dios como aquel que manda, aquel que dirige, aquel que es el número uno en mi corazón. Y tengo que obedecer su palabra, porque es la manera en la que yo voy a agradar a Dios y voy a vivir de tal manera de que no viva pagando, como se dice, los platos rotos de mis propios actos o de mis malos actos. Y nuevamente, como dice el sabio, porque al final daremos cuentas a Dios de todas las cosas. ¿Cuál es el consejo y cuál sería la pregunta, como se dice, para terminar? ¿No? Es ¿qué cosa vas a hacer tú el día de hoy? ¿Vas a seguir peleando? ¿Vas a seguir luchando por el control? ¿Vas a seguir creyendo que lo sabes todo? ¿Vas a seguir haciendo la vida como lo estabas haciendo? ¿O vas a tomar el consejo que la palabra de Dios nos trae a través del libro de Eclesiastés? Teme a Dios, pon a Dios en primer lugar, obedece su palabra. Ten en cuenta, por supuesto, que de todas las cosas que Dios ve, Él las va a jugar en el momento que estemos delante de Él. Delante de Él daremos cuentas todos, ya sea para lo malo o para lo bueno, ya sea para salvación o ya sea para condenación. Siempre estaremos delante de Dios en el día que nos toque estar delante de Dios. Pero ¿cómo es la vida? La vida es coegelet. La vida es como el humo, la vida es un viento, la vida es neblina, se va rápido. Así que no pierdas más el tiempo.